7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. Saludamos ya con nuestro primer invitado, el doctor Gustavo Yal, que es presidente del Consejo de la Judicatura. Nos acompaña vía telemática. Qué gusto saludarle. Doctor Yal, buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. El 2023 ha sido sin duda un año bastante complicado en lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Cerramos este año con el titular del Consejo de la Judicatura tras las rejas, salpicado en una investigación llamada por la Fiscalía como caso Metástasis, y además complicado a su situación jurídica por otro caso denominado independencia judicial, un presunto delito de obstrucción de la justicia, por el cual también la Fiscalía solicitó orden de prisión preventiva. Varios jueces presuntamente involucrados en este caso de Metástasis, que investiga delincuencia organizada, presunta delincuencia organizada, que tiene también que ver con el narcotraficante Leandro Norero. ¿Cómo afecta esto al sistema de justicia como tal en general, a la imagen del Consejo de la Judicatura, a la aplicación de la justicia hacia la ciudadanía? Buenos días, bienvenido. Miseña, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para tratar ese tema tan trascendental para la vida cotidiana de las personas, no solamente desde un punto de vista abstracto, institucional. El funcionamiento de la justicia es esencial para el goce de los derechos de los ciudadanos en el día a día, para el acceso a la justicia. Y el buen funcionamiento de un sistema de justicia es esencial para el funcionamiento de la democracia, siempre y cuando, por supuesto, este sistema funcione de acuerdo a las reglas de independencia del debido proceso. Pero, Licenia, para evaluar el año 2003 y cómo está la función judicial, que desde hace algún tiempo empieza mal los años y termina peor, para entender esto hay que entender un poco causas y responsables. Las crisis tienen causas y tienen responsables. Y desde dónde arranca la desinstitucionalización del país, el debilitamiento de la justicia y de las instituciones en general, hay que decirlo como punto de partida para entender lo que nos está pasando ahora. Y es el famoso Trujillato, aquella consulta popular mañosa que sin los controles constitucionales involucró darle unos poderes que además luego fueron exorbitantes y que desbordaron incluso lo que decía esa consulta popular, en la que Trujillo y 5 o 6 personas más se declararon asamblea constituyente y empezaron a destruir las instituciones del país. Desde ahí arranca todo este proceso para beneplácito del crimen organizado, en primer lugar, con el objetivo de destruir políticamente a una tendencia política, de convertir en enemigos a los adversarios políticos. Si alguien tiene que rendir cuentas ante la justicia, que lo haga, pero que lo haga ante una justicia que funcione correctamente y no bajo estos parámetros que estableció ya el Trujillato en su momento y que son la consecuencia de ese debilitamiento institucional. ¿Qué ha pasado con la función judicial entonces? Que ha venido de tumbo en tumbo con consejos de la judicatura que han atropellado derechos, que han abandonado a los ciudadanos, que no tienen recursos para atender a los ciudadanos, que no tienen un plan estratégico de servicio y de mejoramiento del sistema de justicia. Tenemos el Consejo de la Judicatura del señor Merlo, que pasó de manera absolutamente intrascendente él y otros luchando internamente por incidir en los juicios. Recordemos esos audios que trascendieron, de esas peleas entre el señor Juan Pablo Albán y Rigail, que se disputaban o que peleaban, y no pasó absolutamente nada, donde creo que el doctor Albán denunciaba que el señor Rigail intervenía en juicios dentro de la función judicial y no se investigó nada, y empezó y continuó ese debilitamiento institucional, abandonando a los ciudadanos, a los abogados en libre ejercicio, a los usuarios que todos los días van a las unidades judiciales a buscar protección de sus derechos. Y luego viene un consejo de la judicatura vinculado con el gobierno de Moreno directamente, la doctora Maldonado, que luego renuncia de una manera muy abrupta y extraña, con justificaciones que deberían entenderse mejor por qué renunció la doctora Maldonado. Y luego viene esta composición que dejó Trujillo, donde las ternas y los suplentes no son de las fuentes que la Constitución establece, y tienes durante un tiempo un presidente del Consejo de la Judicatura que no proviene de la terna de la Corte Nacional, y se deja que esto continúe por varios años, alguien que no podía ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura, es decir, de manera ilegal, arrogándose funciones de alguna manera, estando ahí. Viene la Corte Constitucional y le dice, no, usted no puede ser, y queda el doctor Álvaro Román un tiempo, pero el doctor Román viene de la terna de la Fiscalía, por lo tanto es inconstitucional e ilegal que él sea el presidente del Consejo. Entonces la Corte Constitucional hace unas decisiones
poco claras jurídicamente y dice que sí puede ser suplente, pero que no puede ser presidente. Entonces se le pide a la Corte Nacional que envíe una nueva terna, y de esa terna parece que nuevamente se atropellan normas y ya no es el presidente de la Corte, que nos guste o no, es el competente para enviar la terna, sino que la debe hacer el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, y atropellando normas nuevamente es el Pleno de la Corte el que envía una terna de la cual nace el señor Wilman Terán. Entonces la Corte tiene que hacerse cargo también de las personas que envía dentro de una terna, y que con el beneplácito de algunos periodistas se presionaba para que el señor Terán sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero en definitiva, quienes han deteriorado a las instituciones del país son de arranque el Trujillato y luego decisiones torpes, atropelladas de la Corte Constitucional, no todas evidentemente, pero unas estratégicas, como por ejemplo el haber permitido primero que el Consejo de la Judicatura de la señora Maldonado evalúe de manera inconstitucional la Corte Nacional de Justicia, y se dé por terminados los periodos de más de 2/3 de la Corte Nacional de Justicia, y luego se nombren con jueces de manera ilegal e inconstitucional. Tardíamente la Corte Constitucional declara inconstitucional el reglamento por el cual se evaluó justamente de manera inconstitucional a la Corte Nacional de Justicia, pero se queda corta en su decisión, y en lugar de restablecer a los jueces que fueron ilegalmente, inconstitucionalmente terminados sus periodos y sacados de sus cargos como jueces de la Corte Nacional de Justicia, dice que ya los hechos consumados están dados, que hay hechos consolidados, cuando incluso hasta ahora hay jueces temporales y encargados en la Corte Nacional de Justicia, y que bien podían volver los jueces que fueron ilegalmente e inconstitucionalmente reemplazados. Entonces tenemos una Corte Nacional de Justicia compuesta por personas que no tienen la competencia para ejercer el cargo, porque no son con jueces que hayan provenido del concurso de la Corte Nacional de Justicia, si tampoco son jueces de categoría 8, como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, para que cumplan el requisito formal de ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Entonces tenemos una Corte Nacional de Justicia con una composición que no responde a las normas constitucionales y legales. Ya empezamos por ahí. Entonces hay que preguntarse a qué responden, a qué intereses políticos responden jueces que no provienen de carrera judicial y de nombramientos que estén a la luz de las normas constitucionales y legales. Y esto permea absolutamente para todas las instancias de la función judicial. Insisto, finalmente, el gran afectado de todo esto es el ciudadano, es el usuario, los abogados del libre ejercicio, que ahora nuevamente están en las mismas condiciones y peores que lo que había antes del año 2007, cuando empezó un proceso de fortalecimiento del servicio de justicia como servicio público en beneficio de los ciudadanos. Es decir, audiencias que nuevamente se fijan 8 meses después, 12 meses después, año y medio después, para fijación de alimentos, para una audiencia de contencioso administrativo. 8, 10 meses después. Eso se resolvió, Licenia. Todos estos temas fueron resueltos en su momento. Se tenía una justicia ágil, una justicia enfocada en el servicio de los ciudadanos, una justicia que rendía cuentas. Y otra de las decisiones importantes, porque una cosa, Licenia, es la modernización del sistema. Contar con logística, contar con infraestructura, contar con tecnología. Pero todo esto son medios, no son fines en sí mismos. No hay que tener una lista de compras de computadoras, de papel, de tecnología, que ahora ni eso hay. Así es. Los ciudadanos tienen que llevar el papel para poder tener impresiones de las piezas procesales. Pero eso es el aspecto de modernización, el aspecto logístico. Y hay algo aún peor, que es el tema ético, el tema de valores. Y ahí nuevamente el Trujillato y la Corte Constitucional actual son responsables, porque alteraron el sistema disciplinario. Cuando en su momento el Consejo de la Judicatura, que tuve el honor de presidir, se dedicaba a ambas cosas, a modernizar el sistema y también a depurar a la función judicial, justamente a jueces que beneficiaban a las bandas de narcotráfico, a las bandas de sicarios, de violadores, que contra toda norma los dejaban en libertad, eran sancionados por error inexcusable, por negligencia manifiesta, y se depuraba la función judicial y se prevenía
que la institución judicial sea permeada por el narcotráfico y las bandas criminales. ¿Eso terminó, doctor Yal? ¿Eso Después, ya no hay? ¿Esa depuración ya no existe? justamente, Yesenia, ¿qué pasó después? Que el Trujillato, para decir que se había metido en manos de la justicia, decían que esas normas debían ser declaradas inconstitucionales, ilegales. Y luego justamente la Corte Constitucional hizo eso. ¿Con qué efecto? Que muchos de esos jueces destituidos en su momento por beneficiar a bandas criminales y al crimen organizado retornaron a la función judicial, incluso con indemnizaciones. Ese es el gran problema que tiene la función judicial también actualmente, aparte de sus sesgos políticos, esa penetración del crimen organizado por falta de prevención, por falta de depuración. Le pongo un ejemplo. El caso de Rasquiña, que fue liberado contra toda norma, lo hizo un juez que fue en su momento destituido por error inexcusable y negligencia manifiesta, pero que gracias al Trujillato volvió a la función judicial y se volvió a dedicar a esas malas andanzas, por ejemplo, a dejar en libertad a Rasquiña. Hoy por hoy, en el caso Metástasis, hay varios fiscales o jueces también que fueron en su momento destituidos por el Consejo de la Judicatura que presidí en su momento y que fueron devueltos a la función judicial y que ahora están involucrados en el caso Metástasis, algunos de ellos. Y también jueces que regresaron, que fueron destituidos en su momento y que hicieron que empezaron a dar paso a acciones de protección para que policías que fueron sacados de la policía, de la institución policial, regresen a la policía. Policías que habían salido de la institución policial justamente porque no habían pasado por pruebas de confianza, polígrafos y había vinculaciones y basamento administrativo para que salgan de la institución policial. Pues esos regresaron. Y ahora aún peor en la Policía Nacional, evidentemente en toda institución hay gente buena y gente mala, en toda institución hay gente que hace bien su trabajo, pero si no hay un proceso de depuración, permea esto con mayor facilidad. Se eliminaron los polígrafos para ascender, se eliminaron los polígrafos para entrar a la Policía Nacional, y todo esto fue en deterioro de las instituciones. Y al final del día la factura la paga el pueblo ecuatoriano, porque el Estado deja de cumplir su principal función, Liceña, que es darle garantías a los ciudadanos para que tengan seguridad, para que salgan a la calle sin temor. Hoy se ha convertido un derecho esencial y básico, que es la seguridad, en un anhelo de los ciudadanos. Así es. El poder tomar un bus interprovincial y desplazarse a visitar a sus familias en otra provincia sin que les pase nada, les asalten o les maten, se ha convertido en un anhelo de los ciudadanos cuando es un derecho básico. El poder salir a la calle sin temor, tomar un bus interprovincial, ir al espacio público sin temores. Y esto es la obligación central del Estado. Y el gobierno tiene la obligación de prevenir el delito. Esa es su obligación principal. No el tema solamente de sancionar el delito, sino de prevenirlo. Y ahí me preocupa ver que no veo una inteligencia estratégica real de lucha contra la delincuencia, de acción coordinada, respetando la independencia de las funciones, pero de acción coordinada. Aquí tiene que distinguir un concepto básico muy importante. Una cosa es la investigación penal, que se da cuando el daño ya se ha producido y se buscan responsables y que debe hacerse con debido proceso. Y otra cosa es la prevención del delito, la inteligencia estratégica, que lo que busca es prevenir el delito, que no se produzca el daño. Entonces, cualquier plan de política criminal, cualquier plan de seguridad tiene que basarse no en la investigación penal. La investigación penal es posterior, ya cuando el daño se produjo, ya cuando la banda criminal cometió el daño. La inteligencia estratégica preventiva, prospectiva, lo que se hace son escenarios futuros para evitar que se produzcan. Entonces tiene que consolidarse un sistema de inteligencia real, sobre la base del cual se establece toda una estrategia antidelincuencial. Pero la ministra de Gobierno ya ha anunciado quién va a estar a cargo del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica, y ha mencionado que se va a hacer una Agencia Nacional de Inteligencia. Además, que el próximo año se colocará ya la primera piedra para la construcción de megacárceles, ha dicho la ministra de Gobierno, como parte de esta reforma carcelaria que anunció el presidente de la República. Pero si no hay esta depuración de la que usted habla, tanto a nivel judicial como a nivel de las instituciones que están a cargo del control de las cárceles, ¿qué futuro tiene tener más cárceles
flotantes o de concreto, si van a ser las mismas instituciones que no han sido depuradas las que controlen estos establecimientos. El diseño un verdadero plan se lo hace sobre la base de tener información detallada, profunda, de la comprensión de los fenómenos, en este caso del fenómeno criminal. Y eso se hace a través de un análisis detallado de la inteligencia prospectiva, estratégica, antidelincuencial, que insisto, es distinto al tema de investigación penal. Eso es posterior. Falló la inteligencia, se produjo el delito, entonces viene la investigación penal. Y es distinto a construir cárceles. Construir cárceles es el efecto siguiente en la cadena de responsabilidades dentro de la política criminal, que es el tema de la rehabilitación social o de garantizar que esas bandas criminales justamente no sigan delinquiendo desde el sistema penitenciario. Entonces son temas distintos que yo deseo profundamente que este gobierno le vaya bien, especialmente en el tema de seguridad, que es lo que le afecta a todos los ciudadanos en general. Por favor, necesitamos que tengan aciertos en esto, pero para que los tengan tienen que tener una comprensión global del problema y darle un seguimiento real. Un plan estratégico, un plan de seguridad ciudadana no es una lista de compras, no es vamos a comprar carros blindados, vamos a traer armas, pistolas, municiones, no, esa es una lista de compras. Esa lista de compras es muy importante, esa es la logística. La logística tiene que estar basada en una estrategia y en función de la estratégica tú pones en marcha unas adquisiciones estratégicas de logística que además luego deben desembocar en un correcto funcionamiento del sistema de justicia para no caer en la puerta giratoria. Si ya la policía hace mejor su trabajo, ojalá lo haga mejor, luego no se diluya su trabajo en la puerta giratoria del sistema penal y nuevamente tengamos 20, 30 detenciones y ninguna sentencia. Cuando en su momento, Liceña, se logró que el sistema de justicia disminuya apenas al 3% los índices de reincidencia, porque además se llegaba a sentencia en tiempos oportunos y con casos sólidos. El 25% de los homicidios llegaban a sentencia cuando recibimos el sistema de justicia y dejamos un sistema de justicia donde el 90% de los homicidios eran esclarecidos. Hoy tenemos el índice de homicidios más alto de la historia del Ecuador y volvemos a tener esclarecimientos que nos llegan al 20% de esclarecimientos de los homicidios. Esto es gravísimo, esa es la impunidad más grave que tenemos en la sociedad. Entonces, si queremos tener una política criminal correcta en el país, debemos enlazar todos estos eslabones adecuadamente. Perfecto que se cree una secretaría, que no sea solamente cambiarle el nombre a una entidad pública sobre inteligencia, sino que realmente tengamos los expertos. Además, considero un tema tan esencial, es lamentable que se hayan tomado un mes para poder, ojalá alguien, no conozco la persona que vaya a dirigir, ojalá alguien competente que entienda el problema, se han tomado un mes y continuaron con un señor que fue el fracaso de la inteligencia estratégica del país antidelincuencial y contra el crimen organizado. Ese fracaso se visualizó en todo lo que pasó en las cárceles del país durante todos estos años, desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo, fracaso de la inteligencia estratégica preventiva, de generar estos escenarios de futuro y prevenirlos. No hubo ninguna inteligencia penitenciaria preventiva para saber qué estaba pasando dentro de las cárceles y poder cortar los vínculos del crimen organizado y las bandas que seguían operando fuera de las cárceles. Entonces la inteligencia, ese fracaso de Cobo y todos los que estuvieron en la inteligencia estratégica del país fue el fracaso en las cárceles del país, en el crecimiento de los homicidios en el país, en el lavado de activos que pasó de 1.000 millones en el año 2020 a 3.000 millones en el 21 y hoy se habla de 5.000 millones de lavado de activos en el sistema financiero del país. Es el fracaso de la estrategia. Entonces el gobierno tiene que acertar en la estrategia antidelincuencial, tener los datos, entender el fenómeno delincuencial y a partir de ahí, entonces establecer unos indicadores. Porque no es serio, la verdad, puede ser que haya experiencia de algunas personas que están empezando este gobierno, que espero que les vaya bien sinceramente, pero no es suficiente que nos digan, bajamos medio punto, estamos bajando aquí, pero porque hay un efecto globo, Liceña, que la policía conoce muy bien. A veces tú controlas un barrio y lo que haces es desplazar la inseguridad al barrio de al lado. A otro lado, claro. Estar como un éxito que bajaste aquí sin decir qué pasó en la integralidad del sistema del país. Entonces el plan tiene que tener indicadores muy serios y si este es un compromiso
que yo creo que la intención es seria, porque esto evidentemente nadie puede creer que se quiera seguir engañando al país como el gobierno de Lazo en su momento, pero si es serio, no solo de buenas intenciones, tienen que decirnos cuál es la meta de reducción de homicidios en el país, Ujú. cuál es la meta de reducción de asalto a domicilios, cuál es la meta de robo a personas, cómo se va a disminuir. Si quieren que no nos digan todos los cómo, porque van a decir el plan Fénix tiene sus áreas confidenciales, que no nos digan todos los cómo, pero sí nos digan cuál es la meta, Ujú. porque eso le dará seriedad realmente a un plan. Claro. Además que las cifras que menciona la ministra de Gobierno no se conoce con qué se las compara, si con el mes anterior, si con el mismo periodo en relación al año anterior, si con el cantón de al lado, si con la zona 8, en fin. Se dicen que hay una reducción, pero todos los días estamos viendo los mismos hechos de violencia y con más saña. Incluso basta con mencionar el hecho que ocurrió en una heladería, la masacre en el Guasmo Sur, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema del Consejo de la Judicatura, doctor Yalc, ¿cómo llegamos a este punto? Usted ya mencionó la raíz de la falta de institucionalidad que nos ha conducido a vivir lo que estamos viviendo ahora, pero detrás de esto, o a la interna de la función judicial en general, al parecer hay una pugna y la función judicial se ha convertido en un botín. No sabemos de quién, porque el doctor Wilman Terán era muy amigo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la misma fiscal, de varios de los jueces, y ahora resulta que él está preso por un caso que está en un proceso de investigación. Se ha pedido la prisión preventiva por otro caso al que se le ha denominado independencia judicial. ¿Cómo llegamos a este punto, esta disputa, y se le complica todo al señor Terán cuando él impulsa un concurso de jueces de la Corte Nacional que al parecer no gustaba a cierto sector de la misma Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía y de otros estamentos políticos y periodísticos? Dicen esto último que usted acaba de mencionar con acierto y precisión, nos puede invitar a una reflexión. A ver, partamos de un hecho que es sólido y contundente. La Fiscalía tiene como misión justamente combatir el crimen organizado, combatir toda la delincuencia, toda, no una parte, toda. Esa es su función, que haga su trabajo y lo haga bien, con las pruebas pertinentes. Seguramente en este caso Metástasis deberán haber otros elementos que en la instrucción fiscal que está en marcha aparecerán para que puedan consolidar responsabilidades reales quienes tengan que responder ante la justicia. Los chats que han salido a la luz y que han sido publicados por la propia Fiscalía son elementos que pueden conducir a establecer responsabilidades, pero sin duda, como lo dice toda la doctrina de valoración de la prueba, tendrán que haber otros elementos que corroboren, porque el hecho de aparecer en un chat una u otra persona, incluso se ha dicho que unos aparecen pero que no son, pero otros que aparecen sí son, parecería ser que no solamente los chats serán suficientes, tendrá que la Fiscalía y en la indagación, en la instrucción que está en marcha, puede ser que aparezcan otros elementos que consoliden su caso, porque tendrá que tener un caso sólido sobre aquello. Eso, digamos, es el camino que debe establecerse, pero, como usted bien dice, ¿por qué ahora? Entonces, bueno, si se hace ahora, menos mal, se está haciendo, porque hay que combatir contra el crimen organizado. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no se hizo antes? Y creo que ahí la institución, la Fiscalía General, tendrá que establecer tal vez mayores argumentos para decirlo, porque lo que se ha dicho es que eran demasiados chats, 14.000 fojas, entonces nos tomamos todo ese tiempo para hacerlo. Pero coinciden con otros contextos, como usted menciona, ¿no? Ahora, hay que establecer algo. Al señor Terán le están sancionando o investigando por sus acciones como juez, no Ujú. como presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora, si es como presidente del Consejo de la Judicatura, creo que le han abierto otro caso o está vinculado en otro caso llamado Independencia, donde ahí sí es como miembro del Consejo de la Judicatura, pero son dos temas distintos. Lo único es cuando actuó como juez, y habrá que ver qué nivel de responsabilidad tuvo ahí, y la otra es que le han vinculado al caso en el que actuó dentro de sus competencias como presidente del Consejo de la Judicatura y también tendrá que establecerse si hay elementos para su responsabilidad. Pero lo que ha mencionado también Isenia es de fondo. ¿De dónde proviene? ¿Quién le nombró? ¿En qué momento se rompió esa relación? Mire, yo he dicho públicamente, en su momento, a la fiscal general, el Pleno del Consejo de la Judicatura, o tal vez el doctor Terán, impulsaba que haya un análisis
sobre si el Consejo la podía destituir o no. Yo quiero en esto ser extremadamente claro, Liceña. El Consejo no tenía la competencia para destituir a la fiscal general. La fiscal general, como otros funcionarios públicos establecidos en la Constitución, deben responder en juicio político y su juez natural políticamente es la Asamblea Nacional y no hay otro. No existe la posibilidad de que el Pleno del Consejo destituya al Contralor General, destituya a la fiscal general, ni siquiera a otro miembro del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esto yo lo he dicho públicamente porque las normas son así, nos gusten o no nos gusten. Y quizás ahí se rompió la relación, no lo sé, estoy elucubrando, pero a partir de ahí entonces aparece otras intencionalidades. La justicia tiene que actuar con igualdad, si no, no es justicia. Y así como se investiga el caso Metástasis, tiene que investigarse el caso de la muerte de Cherres, el caso de León de Troya tiene que seguir avanzando. Parecería que eso se ha ido quedando en el camino, el tema Pandora Papers, INA Papers. Entonces la justicia, para hacer justicia, tiene que ser eficiente sin duda, pero tiene que ser igualitaria y tiene que investigarse con igual rigor un caso u otro caso. Y el tema del concurso de jueces, es mucha coincidencia. Bueno, ya el objetivo de bajarse ese concurso está hecho. El concurso se cayó, entenderíamos, se va a volver a convocar, se llevará adelante un nuevo concurso y al parecer allí también hay otros intereses de por medio, porque ya vemos algunas pequeñas fisuras al interior de la propia Corte Nacional de Justicia, el pronunciamiento que han hecho los colegios de abogados, cierto sector también de la prensa sobre los concursos de los jueces. Allí, ¿por qué es tan conflictivo llevar a cabo un concurso de jueces y qué intereses hay detrás de este proceso? Sin duda, la justicia siempre está en el ojo del huracán, y más aún cuando se trata del nombramiento de jueces del más alto nivel, del más alto nivel de justicia ordinaria del país, la Corte Nacional de Justicia, que también se encuentra en un desorden absoluto, ¿no? Porque ya como se afectaron las ternas, como además, Yesenia, se cometió la ilegalidad de extender los periodos de jueces que debían cumplir 3, 6 años y se les extendió hasta 9 años. Esto es una ilegalidad. No existe fundamento para aquello. Entonces, igualmente se produce un nombramiento, un proceso para renovar a 6 jueces, deberían ser 7, pero a 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y estos concursos tienen que ser extremadamente rigurosos. Fíjese, Licenia, que nuestros concursos también eran criticados por ciertos medios de comunicación, jamás con fundamento, y nunca, ni siquiera la Contraloría General del Estado de Pablo Celi posterior y con toda el ánimo de persecución ha podido determinar que algún juez haya sido nombrado de manera irregular en los procesos que nosotros dirigimos y tenían las vedurías pertinentes nacionales e internacionales y se respondían a todas las críticas y hacíamos ruedas de prensa casi semanal sobre el avance de cada uno de estos procesos. Creo que eso ha faltado también. Mayor nivel de rendición de cuentas sobre el avance de cada uno de estos procesos. Para la renovación de 7 puestos, en nuestros concursos se presentaban 700 candidatos. Acá para la renovación de 7 en su momento, 6 ahora, se presentan 100, 150. Hay un nivel de poco entusiasmo de la comunidad jurídica de participar en estos concursos. Pero más allá de eso, los concursos se detienen, se caen por temas que deben ser jurídicamente sustentados, no porque me gusten o no, sino jurídicamente sustentados. En mi opinión, hay un informe de la Veeduría Internacional, creo que es gente seria, el doctor García Sayán del Perú, ex relator de Naciones Unidas, parece gente seria, que observó y dijo, recomendamos que se retrotraiga una etapa o 2 etapas del proceso. Creo que esto debió hacerse en su momento, pero estos son solo recomendaciones. De todas maneras, mi señor, hay una acción en este momento, medida cautelar que suspende ese proceso, lo suspende, no lo ha echado abajo, pero quien tome la decisión de continuar o no con este concurso tendrá que hacerlo jurídicamente y motivadamente, porque además pueden haber consecuencias presupuestarias. Es decir, ¿cuánto han gastado en este concurso? ¿100,000, 200,000, 300,000 dólares? No lo sé. Pero en todo caso, si alguien se echa abajo el concurso, tendrá que luego responder a la Contraloría porque se echó abajo un concurso que legalmente podía continuar, o establecer que en efecto hubo algunas irregularidades que establecieron que se retrotraiga a una etapa, al inicio, o empezar de cero, estableciendo también responsabilidades de quienes fueron los que establecieron un gasto inadecuado para el país. Por eso, este Consejo de la Judicatura, nuevamente transitorio, con el doctor Román, de quien tengo una muy buena idea, no lo conozco, pero tengo una buena impresión, aunque debo decir jurídicamente que él proviene de una terna que no es la de la Corte Nacional y por tanto puede estar encargado según la Corte Constitucional, que también es una decisión jurídicamente
floja hasta que se envíe una nueva terna. Pero quien tome la decisión sobre ese concurso tendrá que hacerlo motivadamente, jurídicamente, adecuadamente, para no tener luego responsabilidades presupuestarias con Contraloría. ¿Quién debería, quién tiene que enviar la terna? Nuevamente para hacer del Consejo de la Judicatura esté presidido por alguien ya de manera oficial, no temporal. Nuevamente el señor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, tiene que enviar la terna. Enseña esto, dice la normativa constitucional, aprobada además en consulta popular el 7 de mayo del 2011. Así se estableció un Consejo de la Judicatura, en primer lugar de 5 miembros, y esos miembros provienen de ternas. ¿Quiénes envían las ternas? La Asamblea Nacional, ahí sí es clara la norma, dice la Asamblea Nacional, no dice el presidente de la Asamblea, dice la Asamblea Nacional, dice la Fiscalía General, dice el Defensor Público y dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Luego, por temas internos, luchas intestinas en la Corte Nacional, en su momento presionaron, no sé, negociaron, diluyeron responsabilidades. Saquicela nombra a su amigo, pero lo pone en su terna, pero quiere el aval del Pleno y se manda una terna desde el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Pero esto puede ser una estrategia política interna para diluir sus responsabilidades. Tienen que hacerse cargo ellos del nombramiento de Wilman Terán. Ellos lo pusieron en la terna, ellos básicamente lo nombraron. Pero si usted me pregunta jurídicamente, yo le respondo jurídicamente, Licenia, la competencia para enviar la terna, nos guste o no quien está ahí, es del presidente de la Corte Nacional de Justicia, como le establece la Constitución aprobada a través de consulta popular en el año 2011. Para finalizar, doctor Yalc, el ex vicepresidente Jorge Glas está enfrentando esta audiencia de prelibertad. El SNAI ha emitido un informe negativo y ha pedido que se le revoquen las medidas cautelares. El ex vicepresidente está en calidad de huésped de la Embajada de México en Ecuador, después de que la Fiscalía pidiera que lo localice el comandante de la policía para supuestamente una diligencia, aunque todavía no había audiencia de formulación de cargos en el caso Reconstrucción de Manabí, que fue posteriormente citado. Amerita, ¿cuál debería ser, apegado, de hecho le pregunto desde el punto de vista jurídico, la respuesta que dé la jueza sobre este pedido que ha hecho el ex vicepresidente Glas de que le concedan la prelibertad? Diseña tirios y troyanos, como se dice, unos y otros, de un bando y otro, quienes actúan con honestidad intelectual, desde hace rato han dicho claramente que el expresidente Jorge Glas hace rato que ha cumplido con los requisitos de la prelibertad en los 2 casos en los cuales fue privado de su libertad. Hace rato que cumplió los requisitos formales. Y tirios y troyanos saben que durante el gobierno de Lasso se impidió su libertad por motivos políticos. Esto lo tiene muy claro cualquier abogado que con honestidad intelectual quiera opinar sobre el tema. Ahora bien, lo que se aspiraría es que sea el caso de Jorge Glas o de cualquier persona, se actúe con absoluta imparcialidad y no haya más persecuciones políticas. Es curioso, porque el SNAI le entregaba casi al 95% de quienes pedían prelibertad, le daba informes positivos. A gente vinculada con el crimen organizado, le daba informes positivos de buena conducta, sin ningún problema, y a veces sin haber cumplido incluso todo el tiempo requisito básico para obtener esa prelibertad. Y en el caso de Jorge Glas, que ya cumple con el tiempo y que nadie discute aquello, le ponen 5/10, 2/5, para que no cumpla. Entonces ahí, llamados a la SNAI, a las autoridades públicas, que hagan informes objetivos independientemente de cualquier sesgo político, porque creo que ya el lawfare debe detenerse en la historia jurídica de nuestro país. Y ahora pues el gobierno mexicano tendrá toda, evidentemente, su oportunidad y competencia, porque de acuerdo a las normas internacionales, es el país asilante el que califica si hay o no un fundamento jurídico suficiente para otorgar un asilo. Así que ahí no es cuestión de que Cancillería diga no, no le dé, porque creo que Cancillería conoce las normas básicas del asilo y es competencia absoluta del país asilante, quien tiene la discrecionalidad para así afirmarlo, y se verá en su momento si eso es solicitado y cuál es la decisión. Creo que ahí sí ya nadie podrá hablar de intereses políticos, sino objetivamente en derecho
cuál será la resolución del gobierno mexicano. Muchísimas gracias, doctor Yal. Siempre un gusto conversar con usted. Que tenga un buen año. Ojalá que todos los ecuatorianos podamos tener un año esperanzador, al menos el 2024. Mis mejores deseos para usted, doctor. Ojalá, Liceña, que así sea. Estos problemas duros, difíciles, tuvieron solución, tienen solución, y ojalá que pronto vuelvan a tener solución. La seguridad es algo fundamental para los ciudadanos. Igualmente, Liceña, para usted y todo su equipo, un feliz año, un feliz 2024. Muchísimas Buen gracias día. al doctor Gustavo Yal, expresidente del Consejo de la Judicatura, que ha estado con nosotros. 8:13, una pausa y ya volvemos.